sé si dice, cierro esto. Hoy vamos a estar empezando a ver un estudio nuevo y este estudio tiene que ver con el libro de Josué. Sé que tal vez hemos o enseñamos algunos de los libros o algunos de los capítulos o eventos que narra el libro de Josué, pero realmente hay varias promesas y principios que nos hacen reflexionar y pensar y meditar y ver cómo Dios obra a través de la historia de la humanidad. Vamos a estar desafiando nuestra vida y creo que cuando leemos el libro de Josué, pues pensaba mucho en cuanto a nuestros planes, ¿no? ¿Cómo son nuestros planes? Bueno, nuestros planes no siempre se cumplen, ¿no? No siempre llegamos a buenos puertos. Algunas veces empezamos bien, continuamos bien, pero algo pasa, algo sucede. Y así tal vez es como vemos los primeros 5 libros del Pentateuco. Algo pasa, Dios está haciendo cosas extraordinarias, libro de Éxodo, toda una mano poderosa de Dios, pero realmente cuando llegamos a Josué o cuando termina más bien Deuteronomio, estos libros de Moisés, cuando muere Moisés, como que hay una crisis. Y a veces en nuestros planes y en nuestras situaciones vemos que las crisis pues están allí, son parte de nuestra vida, pero creo que con el libro de Josué vamos a ver que Dios realmente tiene control de todo. Si Dios tiene control de todo, podemos aprender a vivir en medio de las crisis, aprender que como familias, como termina el libro de Josué, y quiero hoy comenzar con el final. Este es como las películas que muestran el final al comienzo de la película. Pues vamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, tiene 24 capítulos, ya debes conocerlo, si no lo sabías, ya lo sabes. Josué capítulo 24, ya está Josué muriendo, y ya pues dice que confrontó a la nación de Israel con este versículo 14. Creo que es uno de los versículos que más he escuchado de Josué en cuanto a los desafíos que presenta este libro, pero que para el creyente también debe ser de desafío. Josué capítulo 24. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y Egipto, y servid a Jehová. Bueno, durante estas enseñanzas, tal vez los primeros 12 capítulos es lo que vamos a hacer énfasis del libro de Josué, y ya les digo por qué. Pero dice que sirvamos con integridad y en verdad. No es posible servir al Señor cuando nuestra vida y nuestra relación con el Señor no anda bien. Es imposible. Pero ese es parte del desafío de Josué. Versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí no está hablando, y aquí no termina Josué diciendo yo hice. Está diciendo Dios hizo algo, Dios conquistó, Dios entregó, Dios distribuyó y Dios cumplió su palabra. Y al ver la obra de Dios, al ver la conquista de Dios, al ver su poder, yo y mi casa serviremos a Dios. El desafío con el estudio del libro de Josué, tal vez solamente algunos eventos de la vida
de la historia de Dios, cumpliendo sus promesas, cumpliendo su pacto, entregando una tierra que la había prometido, vemos que debe redundar en que tú y tu casa deben servir al Señor. Tú y tu casa, no eres tú solo. Eres tú con los que están a tu lado. Eres tú con los que convives. ¿Qué desafío tiene la palabra de Dios? Pues eso es lo que vamos a ver allí. El libro de Josué no es la historia de Josué. Realmente Josué es el medio. Pero lo que vemos allí, la conquista de Dios, la obra de Dios, a través o narrado en el libro de Josué. Por eso este estudio vamos a llamarlo La conquista de Dios, basado en el libro de Dios, de Josué. Porque no es la historia de Josué, es la historia de Dios. Cómo Dios cumplió lo que había dicho y cómo Dios siempre cumple lo que dice. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1, pero solamente era un abrebocas para decir, hermano, durante el tiempo que estemos estudiando el libro de Josué, recuerda que es la historia de Dios, la historia de la conquista de Dios, con sus promesas, cumpliéndolas y dando esperanza al creyente, que lo que Él dice se cumple, que lo que Él dice es verdad, pero no para ti, para tú y tu casa. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar juntos, aunque de manera virtual. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz. Se cumple, Señor, lo que tú dices. Tus planes no son como nuestros planes. Tus planes siguen, continúan, a pesar de nuestra infidelidad. Pero, Señor, nos ayudan a ver que tú, Señor, estás por encima de nuestras circunstancias. Gracias, Señor, por ello. Porque tú continúas tu obra. Señor, porque tú asignas tareas. También, Señor, nos das esperanza de vida para que en esta mañana a meditar y pensar y a reflexionar y a desafiar nuestra vida, a rendirnos a ti, porque Dios santo y poderoso, cumples a cabalidad lo que dices, y que con integridad y con sabiduría nosotros podamos servirte cada día de nuestra vida, con nuestra familia. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios está conquistando, casi que vemos en el Pentateuco, y vamos a Josué capítulo 1, un tiempo de crisis, Josué capítulo 1. Si ha habido crisis, casi que cuando fallece una persona, hay crisis, ¿no? Cuando alguien falta, tenemos crisis, hay situaciones dolorosas, nuestras emociones se afectan. Mucho más cuando muere Moisés. Si muere Moisés, la nación dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Vemos que en el Pentateuco, desde Génesis, que fue escrito por Moisés, Dios narra la creación. Dios a través de Moisés le muestra cómo fue creado el hombre, cómo son los primeros eventos, cómo Dios rescató a la humanidad del juicio a través de Noé también, aunque se cumplió lo que había dicho. Cómo Dios en el capítulo 12 de Génesis levanta a un hombre de un lugar totalmente aparte de lo que fue Israel, porque ni siquiera existía Israel. En Génesis ni siquiera existe Israel como nación. Vemos a un Dios creador. En Éxodo vemos cómo esa promesa que Dios le hizo a Abraham, sigue formando una familia, un clan de pastores, los lleva de un lugar a otro y llegan a ser esclavos en Egipto. Éxodo muestra la redención, Dios redimiendo, la redención de Dios en el libro de Éxodo, cómo lo saca con mano poderosa. Levítico, la santidad de Dios, cómo Dios en medio del desierto les
dice cómo deben vivir y cómo acercarse a un Dios santo. El libro de Números, vemos la provisión y la soberanía de Dios cuidándolos durante 40 años. Y por último, en Deuteronomio, Dios narrando y repitiendo la ley. Dios le repite la ley a una generación nueva. Pero la pregunta que surge allí, ¿Dios cumplirá la promesa que hizo Abraham? Termina Deuteronomio, si vemos Deuteronomio, habla capítulo 34, Deuteronomio capítulo 34, habla de la muerte de Moisés. Dios había prometido a Abraham una tierra. Dios le prometió y lo confirmó con Isaac, con Jacob, Génesis. En Éxodo levanta un líder Moisés y durante 40 años les voy a enviar a la tierra prometida, les voy a enviar. Y muere Moisés. Crisis. Difícil. Vemos que el libro de Josué es el desenlace de la historia que inició en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, y vamos allí porque este libro y el libro de Josué es la continuación de lo que Dios empezó en Génesis capítulo 12. Y vamos a ver algo interesante, cosas interesantes como introducción. Hoy solamente es una introducción de lo que vamos a estar viendo. Yo en mi casa serviremos a Jehová, pero realmente cómo Dios conquistó una tierra y un poco extraño cómo es que Dios les va a dar esta tierra. ¿Y por qué les dio esta tierra? ¿Por qué no les dio India o China o Asia o Europa? ¿No? Les da una tierra de los cananeos. Pues tenemos que ir a Génesis capítulo 12. En capítulo 12, versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vemos que Abraham es sin H, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y hace énfasis en la tierra. Entonces Dios tiene un plan y le dice, Abraham, vamos a hacer algo. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y te llevaré y te mostraré a la tierra que debes ir. Pero dice que dejará a Abraham. Si vemos el capítulo 11 de Génesis, ahí mismo, en esa misma página, versículo 27 dice, estas son las generaciones Toledot o la genealogía o la familia de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Para eso, pues vamos a ver acá dónde es Ur. Ur de los Caldeos, allí estamos entre el río Éufrates y Tigris, Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra de idolatría, lo que hoy conocemos con Irak, Irán, ¿cierto? Entre estos dos ríos, de allí dice que Dios llama a Abraham, pero dice que versículo 31, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. ¿Quién fue y quién iba y quién se dirigía a la tierra de Canaán? Taré. Taré quería ir a la tierra de Canaán y se desarrolla todo el Pentateuco y todo el libro de Josué está enfocado en Canaán. ¿Por qué? Bueno, dice que versículo 31, que Taré se levantó, llevó a Abraham, a Lot, a Sarai, bueno, y se fueron a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán. Miremos el segundo punto, Harán. Está en el norte, aquí está lo que conocemos Israel, es donde está el punto verde a la izquierda, Siquem. Siquem, todo esto es Canaán, pero no podían pasar directo porque todo esto es desierto, ¿no? Tenían que dar una media vuelta, se llama la media luna fértil por los ríos, llegaron hasta Harán y se quedaron allí. Fueron los días de Taré 250 años y murió Taré en Harán. Es decir, salió Taré de Ur de los Caldeos con sus hijos, su nuera, con Lot, sobrino, todo,
pero iba rumbo a Canaán. Capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho era Abraham. Parece que Taré dijo, Dios te llamó, yo voy contigo. Vámonos, Dios te llamó. Bueno, vámonos, no sé, no lo dice la Biblia, simplemente lo que afirma capítulo 12 es que Dios había dicho a Abraham, vete de Ur, vámonos para la tierra que te mostraré. Versículo 5, 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, su hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Entonces nuevamente Dios le dijo que le iba a mostrar una tierra y le dice, mira, es para Canaán, vete para Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Escuche esa palabra, resalte ese lugar. Siquem. Siquem hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo a su descendencia, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham supo que esa era la tierra que Dios le había prometido. Edificó allí un altar a quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Es decir que allí en Siquem, y vamos a ver otro, creo que es aquí. Allí está. En la parte norte allá dice Betel y Jai. Vamos a ver que es cerquita a Siquem. Siquem va a estar en Canaán y dice que Abraham plantó su tienda cerquita a Jai y a Betel. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver estos lugares. Vamos a ver un recuento de lo que Dios hizo con Abraham. El primer punto es que Dios tiene un plan. Y Dios continúa con su plan. En el libro de Josué, Dios continuó con su plan. Vemos que en capítulo 12 de Génesis, Dios le dice, Abraham, vete de tu tierra y también te voy a entregar la tierra de Canaán. Se lo dijo a Abraham. Abraham existió cerca del año 2000 antes de Cristo. Y estamos viendo el libro de Josué, año tal vez 1400. 600 años habían pasado desde que Dios había hablado a Abraham. Él no vio, Abraham no vio lo que había pasado, si se cumplió o no, pero él siempre pensó, como dice el libro de Hebreos, vio la ciudad prometida de Dios, pero era más la ciudad celestial. Sin embargo, el primer punto que vemos en la conquista de Dios es que Dios continúa sus planes. Dios continúa su plan a pesar del tiempo. Vemos que Dios llamó a Abraham. Vemos el libro de Éxodo. Se desarrolla la familia de Abraham con Isaac, con Jacob. Conocemos la historia. Cómo Jacob tuvo 12 hijos, los 12 hijos, y con José es vendido a Egipto. Después vemos la historia de José, que llevó a todos sus hermanos y toda su familia, 70 personas a Egipto. Dios los cuidó, proveyó para ellos, cumpliendo la promesa de Abraham, continuando con lo que le había dicho, que haría una gran nación con él. Dios continúa los planes independientemente de nuestras situaciones. Si vemos allí en Génesis 12 que estamos acá, él estaba en Siquem, en la parte norte donde era Canaán, y le dijo, aquí vas a estar. Y recuerden también el versículo 8, Betel y Jai, o Ai al occidente. Vas a ver en el libro de Josué una derrota en Jai y una victoria cerquita a Siquem. Versículo 10, Dios manda hambre a la tierra y descendió a Egipto. Hablando de Abraham, vemos que sale de Ur de los Caldeos, llega a Harán, muere Taré, pero de Harán sale Abraham y vive en Siquem. Allí en Siquem desarrolla su vida. Dios le dijo, aquí esta es la tierra prometida, le voy a dar esa tierra, pero estaba llena de habitantes. Él solamente era una familia.
Durante los siguientes años de la vida de Abraham, Dios desarrolló y formó un pueblo a través de los 12 hijos de Jacob. Le cambia el nombre a Jacob, se llama Israel, y está ahora entrando. Dice que fueron a Egipto. A Egipto duraron, y capítulo 13, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, otra vez se devolvió, ¿cierto? Con todo, y tenemos la historia, creo pero esta historia que vemos acá, este relato de Canaán saliendo a Egipto y retornándolo a donde Dios le había prometido a Abraham, es la historia de Israel. Siempre Dios está controlando y está llevando su plan a cabo. Siempre Dios cumple su plan. A pesar del hambre, a pesar de circunstancias, a pesar de que Israel es llevado, y vamos a ver todo el Antiguo Testamento, Israel es esparcido, él vuelve a traerlos a la tierra que había prometido. La conquista de Dios es que él hace lo que promete. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, él lo ejecuta como quiere. Él es soberano. La muerte de los hombres, como en el caso de Moisés, cuando vemos acá en Deuteronomio que Moisés muere, hay crisis, pero dejó el legado y la historia y los libros diciendo, mira, Dios le dijo a Abraham que le entregaría a Canaán. Ahora están enfrente de Canaán nuevamente 2,5 millones de personas. Ya tienen una ley, ya tienen una constitución, ya tienen unas instrucciones. Ahora tienen que ir a conquistar, pero ellos son una nación solamente. Dios, a través de Abraham, le mostró el panorama. Llegarán a Canaán, saldrán para Egipto, pero los traeré nuevamente. Esa fue la historia de Israel, los primeros 5 libros de la Biblia. Y la pregunta seguía, ¿será que Dios va a cumplir su plan? ¿Será que Dios se va a acordar de lo que le prometió a Abraham hace 600 años? ¿Será que Dios va a sacarnos como nos sacó hace 40 años de Egipto? Ahora estuvimos 40 años en el desierto y ahora muere Moisés, ya estamos a la entrada. Hay crisis, pues Dios le dice, vamos a Josué capítulo 1. Vamos Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Primero dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, esa palabra es esclavo también aquí en el hebreo. Moisés fue esclavo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, esclavo de Moisés, siervo de Moisés. No solamente vemos que Dios continúa con su plan, y a pesar de que la muerte se presenta y circunstancias adversas se presentan, vemos que Dios continúa su plan. Qué gran bendición. Y a pesar de las dificultades y las circunstancias adversas, Dios sigue su plan y puedes unirte al plan de Dios. No solo con tu familia. Unirnos a la obra de Dios como siervos, como esclavos de Cristo, de Dios, es un privilegio. Siervos de Dios es Josué con su familia. Es el legado que cuando termina la historia y la narración de Josué dice, por eso yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa somos esclavos de Jehová por amor, porque vimos la obra de Dios, vimos su conquista, vimos lo que Dios hizo. Dios cumplió lo que había prometido a Abraham. Aunque murió Moisés, el gran líder, Dios cumplió durante la vida de Josué la promesa a Abraham en parte. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayer estuvimos recordando el desafío
que tenemos como iglesias, la visión 2030, ¿cierto? La visión 2030 es como cada iglesia debemos estar orando y trabajando para empezar nuevas obras. Pero no es nuestra obra, es la obra de Dios. Es entender que Dios tiene un plan de que el mundo le conozca, y la manera de que el mundo le conozca es predicando el evangelio, y la mejor manera de predicar el evangelio es estableciendo iglesias, obras locales en diferentes lugares, y que los siervos del Señor estemos trabajando, siervos, esclavos de Dios. Creo que es un buen ejemplo y un buen desafío para nosotros como familias. No vamos a ir como individuos, trabajamos como familias, viendo la conquista de Dios en lo que Él quiere hacer, uniéndonos a su obra. Pero hay unos requisitos allí que Él nos coloca. Dios continúa su plan. Dios continúa su plan. Dios también trabaja con sus siervos y los involucra en su obra. Vemos que unirnos a la obra de Dios con nuestras familias es un privilegio. Y queremos que a través de el estudio del libro de Josué puedas pensar en cómo Dios puede utilizarte con tu familia, en llevar a cabo el propósito de predicar la palabra de Dios. 600 siervos. Estamos soñando y pensando que de cada iglesia salgan 10 personas, 10 o más, para empezar una nueva obra. No mandamos a uno, mandamos a un equipo. ¿Eres parte de eso? Oramos por ello. Que Dios esté levantando hombres y mujeres. Pero recuerda que hay crisis, como lo que vemos acá. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a otro. Dios llama a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y cuando dice servidor de Moisés, y vamos a ver la segunda parte, es que estaba trabajando cuando Josué fue llamado. Ya había estado años, más de 40 años involucrado en la obra. Así que no fue una sorpresa para la nación el nuevo líder. Siempre lo vieron al lado de Moisés. Pero lo primero que debemos recordar durante esta mañana es que Dios continúa su plan. Y por eso al final Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ver cómo está dividido un poquito el libro de Josué. Si usted quiere aprender del libro de Josué, tiene que mirar grandes divisiones, ¿no? Como para recordar. La entrada, capítulo 1 al 5. ¿Cómo entraron? Están frente a Jericó, están en tierra de Moab, están al otro lado del río Jordán, pero tienen que pasar el Jordán y ya llegan a Canaán. ¿Cómo fue esa entrada? Capítulo 1 y 5. Capítulo 6 al 12 habla de la conquista. Habla cómo Dios, de maneras asombrosas, y creo que fue lo que cautivó mi corazón, a decir: sí, este es un Dios único, y tenemos que verlo así en nuestro diario vivir. La conquista de Canaán es del capítulo 6 al 12. Cómo Dios entregó ciudades en el centro, entregó ciudades en el sur y entregó ciudades en el norte. Ya fue conquistado una parte. Capítulos 13 al 21, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, se lo voy a entregar. ¿Qué pisó Moisés de la tierra de Canaán? Nada. No lo pisó. ¿Cómo así? Pero es que Dios le dijo a Moisés: todo lo que pisar el planta de vuestro pie te lo voy a dar. Y a veces los predicadores toman esto como que sí, lo que tú pactes con Dios, Dios te lo va a dar, te va a dar prosperidad, te va a bendecir. No. Dios ve las cosas diferentes a como las vemos nosotros. Moisés no tocó ni un paso. Y vamos a ver. ¿Por qué Canaán? La pregunta de esa tarea: bueno, levántate, Josué, y pasa este Jordán y ve a la tierra que yo les
yo les entrego. ¿Temor? Claro. Pero ¿sabe que Josué era un general? Fue el general de la nación de Israel durante el tiempo de Moisés. No era un hombre miedoso, no era un hombre temeroso. Vamos a ver un poquito la historia de las tareas asignadas a Josué, ¿no? ¿Por qué Canaán? Es la pregunta que, a ver, pues Dios asignó una tarea de ir a Canaán, pero ¿por qué Canaán y por qué no otra ciudad o otro territorio? Algo más verde, es muy seco, ¿no? Israel es muy seca. Pues Dios lo había prometido. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 8. ¿Por qué Dios asignó la tarea a Josué de pasar el Jordán e ir a la tierra de Canaán? ¿Por qué Canaán? ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 8, aunque no vamos a ver todos. Deuteronomio capítulo 7, la repetición de la ley. Versículo 1, cuando Jehová tu Dios le dice a Moisés y le repite a la nación, a la nueva generación, porque ya la generación antigua había muerto en el desierto, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, no todas las naciones. Mira las naciones que Dios iba a sacar. Al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios asignó la tarea a Josué, bueno, levántate, pasa el Jordán y te voy a dar esa tierra. ¿Pero por qué? Porque Dios lo había prometido a Abraham, que dice acá, ¿no? Dios en el capítulo 12 de Génesis, habíamos visto que Dios le prometió esta tierra que estás en Siquem, cerca de Jai, te la voy a dar. Te la voy a dar a Abraham. Ahora a Moisés le repite, Moisés, vas a entrar a esa tierra que le prometí a Abraham. ¿Dónde? Y le identifica claramente 7 pueblos que que ellos debían destruir. Dios iba a conquistar, pero ellos tenían que trabajar y sacarlos, exterminarlos. Ahí no está Edom, ahí no está Moab, ahí no está ninguna otra nación, ni los filisteos siquiera, que van a estar en la costa del mar Mediterráneo. Hay un plan de Dios, pero hay unas tareas específicas que debe practicar Josué. Vamos a ver que las tareas eran estas ciudades claves. Dios no le mandó a Josué a que apenas llegara acabara con todos los seres humanos y a todos los cananeos. No, el plan era llegar a estas ciudades principales, ¿verdad? Estas ciudades fortificadas, a los principales reyes cananeos y conquistar la tierra. Los de Canaán podían irse y podían retirarse a las naciones o a otros lugares, pero la tierra era entregada en manos de Israel, de esa nación. Si vemos en Deuteronomio capítulo, versículo 6, estamos en el 7, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Yo lo cumplo. Número 1. Número 2. Capítulo 9, versículo 4. Una hoja más adelante. Versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esa tierra. Es que yo soy tan bueno que Dios me dio Canaán. No, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos,
sino por la impiedad de estas naciones. Asigna una tarea a Josué, continuación de Moisés, porque Dios veía la maldad de los heveos, de los jebuseos, de los heteos, gran maldad, prácticas terribles, inmoralidad hasta el colmo, dice la palabra de Dios. Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Dios continuó su plan y Dios asignó tareas de ir a Canaán, porque Dios traería juicio a través de Israel a estas naciones por su pecado. Un pueblo que surgió con un instrumento en las manos de Josué dirigiendo a esta nación, porque la maldad era mucha en la tierra de Canaán. Y siempre llamó, según Josué, no era que Dios los iba a sacar y que de un momento a otro, pues ya los entregaría. Ellos debían mantener su mirada y su relación diaria con la ley, con la en ella para unirnos al plan de Dios, a la obra de Dios, y que Dios conquiste los corazones de aquellos que están alejados de Él. Dios asigna tareas específicas, pero debemos ser obedientes a su palabra. Dios le dijo a Josué, volvamos a Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 2. Levántate, pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que les doy. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo repetimos acá en Deuteronomio. Y le da los límites desde el desierto y el Líbano al norte, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. ¿Dónde se pone el sol? ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente, ¿cierto? Vemos que en el oriente, si vemos a Siquem, todo desde el río Éufrates, imagínense, está hablando desde arriba del norte, hasta donde se pone el sol, que es el mar Mediterráneo, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Hay un límite. Josué no pudo conquistar todo. Josué no conquistó todo. Pero le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mientras vivas, nadie te podrá hacer frente, Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo y valentía. Cuando habla de esfuerzo es llegar a ser fuerte, más que el promedio. Debes hacer más, requiere esfuerzo. Las normas de Dios están allí, pero requiere un esfuerzo. Requiere trabajo, requiere sacrificio. Llegar a ser fuerte más allá de lo que, más allá de lo que Él nos dice. Esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la Torá, a toda la palabra de Dios que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate, solamente observa cumplidamente las órdenes, los mandatos de Dios. Dios asigna tareas en su palabra, en situaciones diarias. Medita en ella de día y de noche, nos va a decir en el versículo 8. Sigue los principios bíblicos, requiere esfuerzo, requiere valentía, y la valentía es afrontar los peligros y los desafíos que se nos presentan en el camino. ¿Conocemos la obra de Dios? Sé valiente,
Hay situaciones adversas, sé valiente, párate firme, no fluctúes, no decaigan tus rodillas. ¿Y qué te va a mantener? Los principios, los mandamientos, la ley, la Torá de Dios, tu relación con el Señor. Dios continúa su obra, Él continúa, estés vivo o estés muerto, Él va a cumplir su obra. Pero Él asignó tareas y te da mandamientos y principios. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Claro, le dice a Josué, fortaleciendo, animándolo al general, no era un flaquito, era el general de la nación de Israel. La próxima semana estaremos viendo algunas de las, el tercer punto, cómo Dios al que llama también lo capacita. Si Dios te llama a estar poniendo en práctica o a obedecer ciertos principios, te capacita para ello. Te va a capacitar, nos capacita. Él nos llama a la obra, pero no nos deja ahí solitos. Él nos capacita. Y evidentemente, desarrollado por Pablo en el Nuevo Testamento, la iglesia dice que equipa a los santos. La iglesia y el servicio en la iglesia equipa. Necesitamos familias que entiendan el plan de Dios. Necesitamos familias que puedan ver los mandatos de Dios y ver que Dios asigna tareas y que nadie va a hacer tu tarea. Nadie va a hacer tu tarea. Dios quiere hombres y mujeres, familias entregadas para el servicio del Señor. La próxima semana veremos cómo Dios capacita. Josué había sido entrenado durante el desierto y ahora le entrega una tarea de continuar, de participar de la obra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Señor, sé que tu palabra es clara. Sé que hay principios por obedecer. Tal vez hay pecados que dejar. Tal vez hay hábitos que hay que cambiar. Hay otros principios que debo cumplir. Hay mandamientos a congregarnos, a orar unos por otros, a perdonarnos, a animarnos, a exhortarnos, a enseñarnos. Son principios claros. Son mandamientos y tareas que nos deja para poner en práctica. Pero queremos ver cómo Dios va a obrar. Requiere esfuerzo y valentía. No en lo que hacemos, sino en nuestra relación con Dios. Como dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para observar claramente conforme a toda la ley. Si tienes planes, si tenemos planes, es bueno, pero únete a los planes de Dios. Únete a los planes de Dios. Toma en serio lo que Él quiere con tu vida. Dios no es un Dios tacaño, mezquino. No, Dios quiere bendecir nuestra vida, quiere que también que estemos trabajando y que cuando Él venga nos encuentre sirviendo. Es la obra de Dios, es la conquista de Dios. Podamos estar pensando cómo en este primer número de conferencias hasta capítulo 5 vamos a ver cómo Josué entró. Hubo un desafío, la muerte de Moisés, sí, pero Dios le mostró que Él continúa con su plan a pesar de las crisis. Número 2, que Dios le asigna tareas para esforzarse, para levantarse, para afrontar los desafíos y los peligros que vienen. Ser valiente, se requiere valentía. Y en la vida cristiana, las familias afrontamos peligros, afrontamos situaciones adversas que nos alejan de la mirada y el objetivo que Dios tiene con tu familia, con nuestra vida. Hay cosas y peligros acechando alrededor. La única manera de volver
o de enfocar nuestra mirada, es observar claramente la ley de Dios, recordar los atributos de Dios, recordar los principios, los mandamientos. Esfuérzate y sé valiente en cuidar, en observar y hacer conforme a lo que dice la ley. La instrucción de Dios es clara, pero veremos que Dios te va a capacitar también. Y capacitó a Josué, y por eso al final de sus días dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Que tu casa sea un lugar donde permanentemente leemos la ley de Dios, donde observamos principios, donde recordamos en las dificultades las situaciones y decimos, no que Dios se olvide de nosotros, sino que Dios tiene control, que Dios es soberano, que Dios tiene un plan. Podamos ver la conquista de Dios haciendo su obra, tomando familias para ir y llevar el evangelio. No estamos acá para pasar el tiempo y acumular riqueza o presentarnos como los mejores teólogos o no sé, los mejores músicos o los mejores maestros. No, es la obra de Dios, es la obra de Dios. No. Como le dijo a Israel, no es por tu justicia, por tu espiritualidad. Es porque yo lo dije y lo voy a hacer. Porque yo lo prometí y lo hago. Contigo o sin ti. Pero quiero invitarte a ser parte de esta conquista y de ese trabajo de Dios. Que la obra de Dios sea un trabajo que podamos disfrutar, con desafíos, peligros alrededor, tal vez situaciones que nos alejan, pero que volvamos nuestra mirada al Señor y que veamos cómo Dios hace la obra y cómo nos utiliza en sus manos. Para gloria de su nombre, que cada familia pueda decir, como veíamos esta mañana con Romanos 11, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, tu ley, tus principios. Gracias porque podemos mirar nuestra vida y decimos, Señor, a veces las circunstancias nos hacen flaquear las piernas, nos hacen perder la mirada de tu obra. Nos enfocamos tal vez en nuestro trabajo, en nuestras situaciones, en nuestros desánimos, fracasos. Señor, ayúdanos a vivir recordando que tú eres soberano, que tienes un plan y que sigues tu obra. Y que nos invitas, Señor, de manera clara a seguir y formar parte de ella. Señor, que como iglesia, que como familias de la iglesia, podamos levantarnos, esforzarnos, ser valientes en observar la palabra de Dios cada día y poder juntos animarnos a seguir adelante viendo tu obra, tu conquista y que el evangelio sea predicado. Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes, a ser más de lo que el promedio dice, como dice la palabra de ser esforzado. Señor, ayúdanos a ser diligentes y a ser valientes en medio de la oposición. Te lo pedimos, te lo agradecemos y que esta semana, Señor, sea una semana de bendición para cada familia, recordando quién eres y recordando tus principios. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.